Muy buenas tardes. Déjenme poner el tema sobre la mesa porque sin duda, como cada año, el 1 de julio, el presidente aprovecha para presumir sus cifras alegres en desarrollo, en pacificación, en transformación del país. Un informe que conmemora su triunfo en las elecciones. Pero más allá de los datos, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué estamos mejor? ¿En qué empeoramos? Pongo esta pregunta sobre la mesa. Me despido de ustedes. Los veo mañana. Gracias, Magda. A ver, yo creo que hay que quitarle toda la paja, todo lo que hay alrededor de esto. Hay que quitar todas las mentiras, las medias verdades, los discursos descalificativos, para tratar de tener un análisis un poco más claro de lo que sucede, ¿no? A mí me gustó mucho el nombre que le puso el presidente a su discurso de hoy, ¿no? Conmemoración del tercer año del triunfo histórico democrático, ¿sí? Así lo llamó, ¿sí? Y está bien, o sea, digo, pues es su discurso, es su año de celebración, luego de pues ese tsunami que significó el 1 de julio del 2018, Víctor, con pues esta cantidad de votos que los mexicanos le dieron al presidente López Obrador, ¿sí? Pero es tiempo, como sucede también en estos cortes, poder analizar, bueno, ¿qué hay? ¿Sí? Y por eso es importante, para tener un análisis más o menos objetivo, tratar de quitarle todo lo que hay alrededor de todo esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues todo este discurso, toda esta narrativa que tenemos todos los días durante más de 2 horas que habla el presidente, las descalificaciones sobre muchos sectores y lo que también hay de parte de, él les dice, no enemigos, adversarios a vencer, como lo señaló hoy precisamente en este informe. Y me parece que sí hay que hacer este análisis en este sentido. Y podemos irnos por cada uno de los rubros, Víctor, especialmente, por ejemplo, con el tema de inseguridad, con el tema de economía, con el tema de salud, con el tema de educación. Y lamentablemente las evidencias nos dicen que en estos rubros concretamente, sí, los avances que hay pues no son sustantivos, a pesar de que el presidente hoy agradece a las Fuerzas Armadas que se reúnan de lunes a viernes. Me llamó la atención, de 6 a 7, solamente de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, ¿sí? Que agradece ahora sí a los médicos, que muchas veces denostó, ¿sí? Por el trabajo realizado en la pandemia, ¿sí? Pero sin embargo, más allá, insisto, de calificativos, me parece que se merece un análisis con datos, Víctor, que es lo que hacemos aquí en Mega Noticias regularmente. Sí, entiendo, y que es algo esforzado y que es algo dificultoso cuando partes de que ahora sí cada uno de los actores tiene sus propios datos, ¿no? O que los datos con los que se quiere medir esa realidad, pues de acuerdo a la versión del propio presidente, muchas veces no son creíbles o no son confiables. Esa es una situación bastante compleja, pero sí tienes razón, tiempo de balances. Hay un dicho que dice, Raúl, que el tiempo no perdona y no perdona a nadie, y el tiempo finalmente pone a todos en su lugar. Y en ese sentido sí yo veo que para el presidente, para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los tiempos se empiezan a cumplir para bien o para mal. Estamos exactamente a la mitad de su triunfo, como bien se ha dicho, de la vez de cuando los mexicanos decidimos cambiar de un modelo a otro, apostar. Hay quien dice que más bien decidimos darle la espalda a la corrupción y al hartazgo, ¿no? en el que estábamos metidos. Pero los tiempos se van cumpliendo, Raúl, y las excusas también se van terminando y los pretextos también se van a tener que hacer a un lado, porque finalmente al señor presidente y a su equipo se le pagó para gobernar y para ser una mejor nación, no para entrar en un proceso de descontrol se entiende que en una primera etapa pudiera haber un proceso de descontrol, un proceso de ajuste, porque estamos bajo la premisa de un cambio de régimen. No era nada más empezar una nueva administración y continuarla, no, había que cambiar muchas cosas y muchas cosas se está tratando de cambiar de raíz. Sin embargo, bueno, a 3 años ya es tiempo de empezar a ver que esto dé resultado, porque de lo contrario, yo sí coincido con lo que dicen algunos analistas, los pasivos pueden pesar más
que los activos. Sí, fíjate, a ver, ahí yo creo que tenemos que ir entrando básicamente en el análisis un poco más centrado, ¿no? Yo tratando de ver, bueno, ¿qué es lo que ha dejado en estos 3 años? ¿Qué es lo que de alguna forma ha dejado positivo este intento de cambio de régimen? Aunque me parece que todavía no podemos hablar de un cambio de régimen. Hemos visto un cambio de forma de gobierno, pero yo no podría calificar en este momento como que está en camino realmente una transformación, un cambio de régimen. Ahora, sí, un cambio de gobierno con un estilo singular y un estilo particular. Sin embargo, tengo que reconocer, y siempre lo he hecho, Víctor, sí, la visibilidad del diagnóstico del presidente López Obrador sobre esta desigualdad lacerante que tenemos en nuestro país, el visibilizar a los más desprotegidos, a los más pobres, el enfocar las transferencias de recursos económicos a través de los programas sociales directamente, sin intermediarios, directamente a los más pobres. Me parece que eso no se le puede regatear al presidente, me parece que es un diagnóstico que lo hemos señalado siempre y que desde luego es algo que ha servido, ha sido positivo el poder observar. Una forma modesta del presidente de vivir, que también seguramente quedará en esto, sí, y también, como se ha dicho ya por parte de algunos analistas, el que tengamos hoy un presidente que, aunque dice muchas mentiras y medias verdades todos los días, está creando un antecedente en una comunicación diferente. Yo no sé si realmente se logra el objetivo, pero tú recordarás, bueno, Peña Nieto, dime cuándo dio una conferencia de prensa. No, hay una diferencia enorme. Hoy tenemos un presidente protagónico, contestatario, revolucionario en muchos sentidos. Claro. Es cierto, se dicen muchas cosas equivocadas en las mañaneras, hay mentiras, hay medias verdades, pero bueno, al final del día todo se encierra en un estilo, no en un estilo personal de gobernar, pero lo que importa al final del tiempo, Raúl, pues son los resultados, como en todo, ¿no? Eso. Y es ahí donde tendremos que hacer un balance, como bien tú dices, fuera de todas esas fobias, ¿no? Entender también que es una administración que empezó en condiciones muy complicadas. Uno, el problema de la pandemia no es poca cosa, realmente vino a trastocar las mejores intenciones de este gobierno. Dos, los intereses, los muchos intereses y resistencias que está claro que existen, porque no ha sido fácil reformar al país en este contexto, ¿no? Y naturalmente no dejo fuera los desaciertos, los errores, la falla en la instrumentación de las políticas públicas, los errores de las personas en las que confió el presidente también y que le han quedado mal, que no son pocos. Pero bueno, ¿quién dijo que gobernar México era fácil? Decía Porfirio Díaz que era más fácil arrear gallinas a caballo que gobernar México. Bueno, para el presidente... Guajolotes, él decía guajolotes. Pero el presidente ha dicho que fue fácil. Cuando se le preguntó si era fácil gobernar, dijo que era muy fácil. Pero bueno, más allá de eso, de los descalificativos y de los adjetivos y todo lo que de alguna forma hay, me parece que sí nos tenemos que ir a eso. Ya se reconoce que desde luego se han visibilizado algunos temas importantes, ¿sí? Pero a los datos, a la información, seguridad, economía, salud, educación... Sí, me parece que ahí el balance hasta el momento sigue siendo malo. Tú lo dices bien, la pandemia no se la esperaba a nadie en el mundo, sí, una pandemia que llega a cambiar muchas cosas, muchos paradigmas en el mundo, pero que de alguna forma se habían empezado ya. O sea, la caída de la economía en México no fue por la pandemia, veníamos ya mal por una falta de confianza, por una falta de confianza de los inversionistas luego de varias decisiones que tomó este gobierno. Bien lo dices, ¿sí? No solamente fue la pandemia, no solamente fueron los opositores, también los errores del mismo gobierno en malas decisiones y en sus malas instrumentaciones. Concuerdo contigo exactamente en esto. Pero me llama la atención que el presidente sigue con esta visión. Hoy, analizando el discurso de su tercer año de triunfo histórico democrático, como lo llamó, yo destaco varias cosas. Respecto a la pandemia, Víctor, dice: informamos y respondimos a tiempo. No sé qué vio el presidente, o no sé quién oyó, sí, pero seguro no coincido con esta visión del presidente de que en la pandemia el gobierno mexicano, el doctor López-Gatell y el presidente informamos y respondimos a tiempo. No sé qué pienses, pero me parece que esas son frases que no son exactas respecto a lo que vimos en el manejo de la pandemia. Sí, sobre todo cuando señala que no estamos entre los países
que figuran por su número de personas infectadas y por su número de muertos. Cuando Somos creo, el si cuarto. mal no tengo el dato, estamos en cuarto o quinto lugar a nivel mundial. Cuarto, Así es. guardando las proporciones, ¿verdad?, en número de habitantes. Vuelvo al punto, Raúl, sí hay cosas que se le pueden criticar al presidente en ese sentido y que seguramente van a quedar. En el tema de la pandemia, te voy a decir en dónde tengo mi duda. El plan de vacunación que se está llevando a cabo, finalmente ahí va avanzando, con todo y sus problemas que hemos tenido. Desorganización, improvisación. Sí. Todos esos elementos. Pero forma parte de ese gran esquema que tendremos que analizar al final del día cuando esto lo hayamos pasado para poder decir, ¿hicimos bien las cosas o las hicimos mal? A 3 años coincido contigo, el número de muertos es terrible y la crítica hacia Hugo López-Gatell también queda clara, que yo parto de la premisa que de ser un buen comunicador pasó a ser un desastre en materia de comunicación. Pero bueno, nos falta el balance final todavía. No ha terminado la pandemia, la lucha contra la pandemia. Claro que no ha terminado. En el caso de la pandemia. Claro, pero en el tema concretamente es... Sí, a ver, se me viene a la mente, estamos domando ya la curva, sí, hay que seguir abrazándonos y saliéndonos a cenar, o sea, del mismo presidente. O sea, ¿cómo hoy nos sale con que fuimos responsables? No, o sea, me parece que hay versiones que no son exactas. Que no hubo vandalismo, dice el presidente, destaca en su informe, porque están las remesas. Y vuelve a presentar las remesas como un asunto de logro de gobierno, cuando es un asunto vergonzoso para los mexicanos que tengamos que depender de lo que nos mandan los paisanos. Segundo punto. Tercer punto, reconoce que no se enfrenta a los carteles. Se reconoce que no se enfrenta a los cárteles de la droga, sí, declarándoles la guerra, sino con métodos más humanos y eficaces. A ver, Víctor, explícamelo, porque tú que siempre buscas el vaso medio lleno. El entender, ¿sí? Lleno. Quiero ver, dice, no se enfrenta a los cárteles declarándoles la guerra, sino con métodos más humanos y más eficaces. ¿A qué se refiere el presidente cuando vemos que los cárteles de la droga se mueven a sus anchas en este país? Bueno, yo creo que ese, por ejemplo, es un factor que va a tener que tomar medidas ahora sí correctivas en estos primeros 3 años, porque está visto que el mensaje que envió al principio al señalar que esto era una cuestión de un acuerdo de paz, un acuerdo de caballeros, no fue posible. La realidad nos enseña que estos grupos criminales no tienen palabra de honor, no tienen esquemas de respeto en lo más mínimo, y que si el presidente tácitamente les dijo no me voy a meter con ustedes porque lo que más me preocupa es el delito del fuero común y de lo que le pasa al ciudadano en la calle, está claro que ahí hay que reconsiderar la estrategia porque estos grupos ya llevan un control muy importante de gran parte del país y parece que cada vez crecen más, aunque el presidente dice que no ha habido nuevos grupos, él dice, pero los grupos que están, mira que se han fortalecido y esos nos están causando serios problemas. Claro, ahí sí reconozco, va a tener que haber un correctivo, ni duda cabe, después de estos 3 años. Métodos más eficaces y humanos, no los conozco, en fin. Podemos seguir hablando del tema, me parece que sí, tenemos que utilizar cabeza fría siempre que escuchemos al presidente, me parece que, y como lo he dicho en muchas ocasiones en este espacio, sí, más que escuchar al presidente todos los días en las mañaneras, hay que ver las acciones, hay que ver lo que se hace y lo que se deja de hacer, porque, híjole, se habla mucho, pero vámonos a lo que realmente es importante en esto. Dejemos los distractores, dejemos las ventas de aviones, las rifas de aviones, las consultas y vámonos a los hechos y a lo importante en este país. Víctor, nos vamos. Y esto, Raúl, si me permites, también incluso la manera de gobernar, la manera de expresar, ¿no? La manera de hablar, la manera de actuar del propio presidente, que a veces ayuda, pero a veces no ayuda para poder entender estas realidades.